Vamos a iniciar esta charla cuyo tema es la condensación superficial, recordando el ciclo del agua y la relación entre calor y temperatura. En este gráfico podemos observar la relación entre calor y temperatura en el ciclo del agua, tomando como punto de partida una masa de hielo a la que se le provee calor. Observamos un incremento de la temperatura hasta llegar a 0 grados. En este punto comienza un proceso de fusión y mientras se derrite toda la masa de hielo, la temperatura permanece estable. Cuando se completa ese proceso de fusión, vuelve a incrementarse la temperatura hasta llegar a 100 grados. A los 100 grados comienza el proceso de ebullición, es decir, que el agua se evapora. Nuevamente la temperatura permanece estable en 100 grados hasta que toda el agua se evapora y a partir de ese punto tenemos vapor recalentado. Por lo tanto, podemos observar que existen dos tipos de calor. Hay un calor que modifica la temperatura, que se puede registrar con un termómetro y que denominamos calor sensible. Por otra parte, hay un calor que no modifica la temperatura, que está involucrado en los cambios de estado. Cuando el hielo se derrite o el agua se congela, cuando el agua se evapora o el vapor se condensa. En estos casos interviene un tipo de calor que no se registra como diferencial de temperatura. Entonces a este calor le llamamos calor latente. El aire está formado por una combinación de gases. En primer lugar, nitrógeno, en segundo, el oxígeno y en menor medida, en mucha menor medida, argón, helio, etc. Además de dióxido de carbono y vapor de agua. Es el vapor de agua lo que nos interesa en este punto porque nos permite definir dos tipos de humedad. Así como hemos hablado de dos tipos de calor, podemos definir, por un lado, la humedad absoluta como la densidad de vapor de agua que existe en un ambiente. Es decir, que si tomamos un metro cúbico de aire y extraemos la cantidad de agua que está en forma de vapor en ese aire y lo pesamos, podemos hablar de densidad, es decir, de masa sobre volumen o gramos sobre metro cúbico. Esto constituye la humedad absoluta de ese aire. Por otro lado, está la humedad relativa, que es una relación porcentual, es la relación entre la densidad de vapor que existe en un ambiente y la máxima que podría existir manteniendo estable la temperatura. De esta manera encontramos valores porcentuales que pueden resultarnos más familiares por cuanto suelen acompañar los informes de los noticieros y nos permiten saber qué características, combinado con la temperatura, va a tener el día antes de salir. Entonces, resulta necesario entender cuáles son las causas de la condensación, qué factores pueden producirse para generar condensación. En primer lugar, vamos a hablar del aumento de la humedad por aumento de la masa de vapor. Esto es literalmente el aumento de la humedad absoluta. Dado un aire determinado, incrementar la masa de vapor puede llevar a la saturación de ese aire. Sería el caso, por ejemplo, de el vapor generado por una ducha o por la cocina. En otro caso, la otra opción es el aumento de humedad por disminución de temperatura. En este caso,
se mantiene estable la cantidad de vapor, pero se produce una disminución de la temperatura hasta llegar a un punto de saturación. No aumenta la humedad absoluta. Si había 1 gramo por metro cúbico de valor de humedad absoluta, sigue habiendo ese valor, pero se reduce la temperatura y se alcanza el punto de saturación. Tomemos entonces el primer caso, que es el aumento de la masa de vapor, para ver cuáles pueden ser esas fuentes productoras de vapor que incorporan al ambiente vapor de agua hasta posiblemente la saturación de ese aire. Y veremos entonces que, por ejemplo, las personas, según su edad y según su actividad, pueden aportar de 30 a 100 gramos por hora. Las cocinas, dependiendo obviamente el tipo de platos, desde 500 hasta 1500 gramos por hora. Las estufas de gas, por cada metro cúbico que se consume de gas natural se producen 1000 gramos por hora. Y en el caso de los baños, de 500 a 1000 gramos por hora. Todas estas fuentes incrementan la humedad absoluta, producen vapor y pueden generar la saturación de un aire, por ende la condensación. A continuación vamos a analizar las variables que deben ser tenidas en cuenta para determinar si se produce o no la condensación del vapor de agua sobre las superficies interiores de paredes y techos. En primer lugar, tenemos la temperatura y el grado higrotérmico interior, es decir, las condiciones de diseño interior que están definidas en busca de una sensación de confort. En nuestro caso utilizamos 18 grados como temperatura interior de cálculo y de acuerdo a lo establecido por la normativa 8757 de la Municipalidad de Rosario, una humedad relativa del 65% como valores interiores. Estos son valores de diseño, son valores pretendidos que se pueden modificar, especialmente lo relacionado con la temperatura interior, dependiendo de una zona de confort que nos puede llevar en algunos casos a considerar una temperatura un poco más elevada. En segundo lugar, la temperatura exterior, que es un valor que depende de la zona bioclimática. En el caso de Rosario es de -4 grados. Esto está establecido por normas IRAM. -4 grados es la temperatura exterior de diseño. Y finalmente, por lógica, la aislación térmica del cerramiento. Esto supone que cuanto más eficiente sea esta aislación térmica, menores van a ser las ganancias y las pérdidas. Y de esta manera, más sencillo será alcanzar el estándar de confort pretendido. El diagrama ciclométrico es un cuadro que relaciona temperatura, humedad y presión de vapor. En el eje de las X, en la base de este gráfico, vamos a observar la lectura de los grados centígrados, la temperatura de diseño de un ambiente. Después vamos a observar sobre el eje de las Y, en el lado vertical del cuadro, que hay dos escalas, una que nos permite medir la humedad absoluta de este ambiente y otra la presión de vapor. Y finalmente tenemos una serie de
curvas que van registrando la humedad relativa de este aire. Entonces, si tomamos 18 grados centígrados y 65% de humedad relativa, que eran las condiciones previstas, las condiciones de diseño, a partir de las cuales empezamos a verificar la posibilidad de condensación, tenemos nuestro punto de partida. Este es el valor y la relación que define el aire interior. A continuación, lo que vemos es que se mantiene la humedad absoluta de este aire y reducimos la temperatura hasta alcanzar la curva del 100%, es decir, la curva de saturación de ese aire que inicialmente tenía 18 grados y un 65% de humedad relativa. Luego, leemos la temperatura resultante de 11,3 grados centígrados, que corresponden a la curva de saturación. Esto quiere decir que un aire que tiene inicialmente 18 grados y un 65% de humedad, cuando se enfría hasta 11,3 grados, empieza a condensar. Volviendo entonces al punto inicial, a los valores que definen las condiciones del aire interior, las condiciones de diseño de 18 grados y 65%, podemos leer la humedad absoluta, que en este caso, según la gráfica, es de 8 gramos. Esto quiere decir que nuestro aire, con estas dos variables definidas, la humedad relativa y la temperatura, nos permite definir cuántos gramos de agua tenemos por metro cúbico de aire. Sobre el eje vertical, leemos entonces la humedad absoluta de un aire determinado. En nuestro ejemplo, trabajamos con 18 grados de temperatura y un 65% de humedad relativa. Hemos visto que reduciendo la temperatura podemos alcanzar la condensación a partir de los 11 grados. La otra forma de alcanzar la curva de saturación es manteniendo la temperatura estable e incrementando la humedad absoluta, es decir, aportando vapor de agua a ese ambiente. Si leemos, vemos que cuando se aportan 12,5 gramos aproximadamente en total, es decir, se le agregan 4 gramos y medio a los que tiene inicialmente este aire, se produce también la saturación, se produce también la condensación. Es un caso muy común, muy frecuente, el de los vidrios empañados. Sabremos ahora entonces que esto se puede producir por dos razones. Una, por tratarse de la ventana de un baño o de una cocina, donde después de una ducha o después de cocinar algo, se aportó a ese ambiente una cantidad de vapor tal que alcanzó la saturación. Y en tal caso se empieza a producir esta situación de condensación sobre las superficies. La otra opción es que la falta de aislación del vidrio, por tratarse de un vidrio simple, estar con una escasa aislación de la temperatura exterior, es que ese vidrio tenga en su cara interior una temperatura
similar o inferior a la temperatura de rocío del ambiente y entonces se produce la condensación. Otro caso frecuente es el de las bebidas frías que por alcanzar la temperatura de rocío de un ambiente pueden producir la condensación del vapor de agua sobre la superficie de su contenedor. A continuación, vamos a observar, por un lado, algunos lugares de los que suelen presentar con más frecuencia situaciones de condensación superficial, como es el caso de zócalos, aristas o taparroyos, y una cantidad de imágenes que muestran el deterioro que puede producirse sobre pinturas y revestimientos interiores en el caso de que estas situaciones no se solucionen. Finalmente vamos a hacer un ejemplo de cálculo que consiste en analizar un muro constituido por ladrillos cerámicos huecos de 18 centímetros, revocado interior y exteriormente. Corresponde en primer lugar definir las condiciones generales de diseño. El primer paso entonces es definir la temperatura interior, que es de 18 grados, la temperatura exterior, que es de -4 grados, en la que corresponde a la ciudad de Rosario, y la humedad relativa del 65%. Lo primero que hacemos entonces es establecer la diferencia de temperatura, el salto térmico, el delta T, que va a ser de 22 grados. A continuación, vamos a estimar la caída de temperatura, tau, a fin de obtener la temperatura de la cara interior del muro que estamos estudiando. La fórmula está compuesta por la resistencia superficial interior, el delta T y la resistencia total del muro. En este caso sería 0,17 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Siempre se toma este valor para el caso de las condensaciones superficiales. 22 grados centígrados, que era el delta T que corresponde a la ciudad de Rosario y a la condición de diseño de 18 grados interiores, y 1,43 metros cuadrados Kelvin sobre watt, que es la resistencia total del muro que estamos estudiando. Esto nos da como resultado 2,61 grados centígrados. Ahora tenemos entonces la posibilidad de obtener la temperatura superficial de la cara interior del muro que estamos estudiando. Para eso tenemos que restar la temperatura del aire menos la caída de temperatura que acabamos de calcular. Es decir, 18 grados menos 2,61 grados centígrados. Esto nos da como resultado 15,39 grados centígrados. Y finalmente vamos a comparar entonces la temperatura de rocío del ambiente, que para nuestro aire de 18 grados centígrados y 65% de humedad relativa es de 11,3, de acuerdo al diagrama psicométrico, lo comparamos con la temperatura de la cara interior del muro que hemos estudiado.
que es de 15,39. Y vemos que este valor es mayor que 11,3. Por lo tanto, podemos decir que no hay condensación, que es el objetivo del estudio que venimos realizando y de los cálculos que venimos realizando. Finalmente, veamos cuáles son las variables que debemos considerar. ¿De qué manera evitar que se produzca la condensación superficial? En primer lugar, tenemos la ventilación. Las renovaciones horarias permiten controlar la humedad relativa interior. Este es el primer punto a tener en cuenta. Por otro lado, la calefacción adecuada. Esto quiere decir que la temperatura interior debe oscilar entre 18 y 20 grados centígrados. Y finalmente, la aislación térmica, es decir, que el estudio de nuestros muros y nuestros techos nos dé valores adecuados, de manera que, evitando los puentes térmicos y alcanzando los valores de transmitancia recomendados, evitemos que la temperatura de las superficies interiores sea lo suficientemente baja como para alcanzar la temperatura de rocío del aire interior.